Bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de hablar con Roger Casal, que es un referente aquí en Silicon Valley, porque es bastante conocido en el mundo emprendedor también. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para mí que muchos de los emprendedores o directivos seguramente se plantean, ¿no? Que es cómo llegar a vender tu empresa en Silicon Valley y un poco que nos cuentes esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, Roger, lo mismo nos puedes contar un poco cómo has acabado aquí en Silicon Valley. Eso, mi mujer le encantaría tener respuesta a eso. Sí. Sí. ¿Cómo terminé aquí? Bueno, en principio soy de Barcelona, emprendedor, empecé muy joven, monté varias empresas y una de ellas, mi mujer dice que Password Bank, que la monté precisamente para venirme acá. Password Bank era una compañía dedicada al mundo de la seguridad, ¿de acuerdo? Y montamos la matriz en Barcelona, pero enseguida, al cabo de, no llegó a los 12 meses, ya montamos una filial en Estados Unidos, ¿vale? Okay. Y decidí que el mejor candidato para venir al Silicon Valley a abrirla era yo mismo. Entonces cogí y hice el proceso tedioso de buscar un visado para venir aquí y montar la compañía y hacerla crecer. Ok. Y cuando vienes y decides montar esa empresa, al final algo de lo que vamos a hablar, yo creo, bastante tendido es cómo llegaste a vender esa empresa, cuál fue el camino que te llevó a la venta. Yo siempre explico que soy un emprendedor fracasado, que tengo successful failures, ¿no? Éxitos, o sea, fracasos exitosos, que son... Yo siempre he querido montar empresas, supongo que es lo que todo emprendedor tiene que querer hacer, es hacer la compañía grande. Y siempre por H o por B termino vendiendo la compañía, ya llevo unas cuantas. No consigo hacerla suficientemente grande como para que nadie pueda comprarla. ¿Cómo se vende una empresa en el Silicon Valley? Poco más o menos imagino que en cualquier parte del mundo. Lo que pasa, porque me he vendido algunas en España, algunas aquí en el Silicon Valley, el punto principal es tener algo que alguien quiera, ¿vale? Entonces, lo que necesitas es tener un producto suficientemente bueno como para que atraiga la atención de más compañías, ¿de acuerdo? Que quieran tenerlo. Y eso se consigue básicamente identificando un nicho en el que tú tengas una cierta diferenciación con el resto y que por tanto tenga un valor que otras compañías puedan valorar. ¿Cómo se vende? Bueno, la primera es, ¿vas tú a buscar el comprador o el comprador te viene a buscar a ti? Bueno, pues depende, he tenido de ambos casos, ¿no? Casos en los que el comprador se te acerca y tú te dejas querer, o casos en el que tú proactivamente dices, oiga, que soy muy guapa, ¿no? Que quiero que me pongo en el escaparate. He hecho las dos cosas. Una es más fácil que la otra, obviamente. Pero al final siempre todo radica en el proceso de la venta, quién decide el justiprecio, ¿no? Y eso es un tema que daría para 20 podcasts de estos, ¿no? Y no nos pondríamos de acuerdo. Pero el punto más importante es si... En nuestro caso, te hablo del caso de Password Bank, ¿no? El caso de Password Bank, por muchos motivos, montamos la compañía iba más o menos bien, pero nos dimos cuenta que habíamos fabricado un producto muy bueno para una tipología de compañía que era tan grande que no le podían comprar a una compañía de seguridad tan pequeña, ¿vale? Y entonces es cuando tuve ese aha moment en el que dije, esto hay que venderlo. Entonces, en este caso, Password Bank, yo decidí poner la compañía en el escaparate. Y esto se hace de varias maneras. Una, tocando la puerta de potenciales partners, ¿vale? En los que hay un encaje en el que tú cubres un agujero de funcionalidad que ellos no cubren o que cubren mal. Y otra es directamente contratar a una empresa de M&A, una empresa de lo que se llama un investment banker, que básicamente lo que hace es analiza tu negocio, entiende cuáles son los potenciales compradores, y entonces son ellos que van a llamar a esas puertas para hacer la introducción y decir, oiga, si ustedes están interesados en entrar en este sector, esta compañía les puede convenir, ¿vale? Y empezar el proceso de negociación. Este es el camino más... ¿En vuestro caso decidisteis trabajar con una empresa de M&A? ¿O? Sí, pero en nuestro caso, te he de ser sincero, en nuestro caso fueron las compañías que vinieron a buscarnos.
¿vale? Precisamente esos partnerships en los que estábamos trabajando hicieron darse cuenta a las compañías de que quizá era mejor adquirirla que hacer un partnership, porque al final los partnerships, depender de una compañía pequeña que va por como un átomo, como un electrón libre, es peligroso para grandes corporaciones. Entonces a veces los partnerships son mejores en casa, o sea, comprar la compañía. Y tuvimos approach de varias compañías, pero como quisimos, y eso es un consejo para los que quieran vender una compañía, quisimos formalizar el proceso bien, contratamos a un M&A. Y el principal motivo fue, queremos profesionalizar el proceso de venta, ¿vale? No porque no lo hubiese hecho antes, sino porque hay muchas cosas que el propio emprendedor, a la hora de vender su baby, puede no ser todo lo objetivo que un M&A puede serlo. Entonces creí que era una buena decisión el contratar a una empresa de M&A. Ok, y una vez que ya hay ese interés, por ejemplo, por una empresa que quiere comprar tu compañía, ¿cómo es todo el proceso? ¿Cómo se formaliza o qué van a tener que hacer o por qué pasos vas a tener que pasar? Muchos y tortuosos la mayoría, ¿no? Para que os hagáis una idea, nuestra compañía cuando la vendimos era una compañía que no llegaba a 25 personas. Y de la compañía que nos compró, Simante, que vinieron 79 personas distintas a hacer la due diligence. 79. 79 contadas, distintas, involucradas en el proceso, ¿vale? No todas viajando para hacer la due diligence, pero muchas reuniones, muchos calls, muchas conferencias por videoconferencia, etcétera, ¿no? 79. Es muy peligroso. Un proceso de venta de una compañía es muy peligroso porque te paraliza la empresa, paraliza las decisiones, paraliza la ejecución, paraliza en algún caso incluso las operaciones, porque la cantidad de trabajo que supone en muchos casos es tremenda. Entonces, entrar en un proceso de estos hay que entrar de hoz y coz, hay que entrar a fondo y hacerlo lo más rápido posible, porque si no se produce esa venta, puedes encontrarte con una compañía virtualmente desmantelada. Claro. ¿Y cómo se produce este interés? ¿Te mandan alguna carta? Sí, este es un proceso interesante. Mira, el proceso de danza, el de flirteo, ¿verdad? Es un proceso que puede durar muchísimo tiempo. En el caso de Symantec, nuestro proceso duró casi 2 años. Casi 2 años. En cambio, teníamos otras opciones que en muy poco tiempo, en 6 meses, empezamos a hablar y llegamos a una carta de intenciones, y algunas en 3 meses cerramos una carta, ¿vale? El proceso normalmente es el siguiente. Se acerca una compañía, o tú te acercas a una compañía, la compañía dice, estoy interesado, me gusta. Lo primero que hay que hacer es normalmente firmar lo que se llama un Non-Disclosure Agreement, ¿vale? En el que básicamente todo lo que vas a compartir es confidencial. Este es un paso previo imprescindible, porque cualquier información que te pidan será técnica, será financiera, etcétera, y esa puede hacerte mucho daño. Esa información mal usada puede hacerte mucho daño. Entonces, eso es muy importante. En algún caso, esa misma carta puede pedir, aconsejo que no se haga exclusividad en el proceso. No. Inicialmente, lo que se llama un Non-Disclosure Agreement, un contrato de confidencialidad, y nada más. Cuando las cosas se ponen serias, cuando realmente la compañía empieza a mostrar un cierto interés, lo que normalmente se les exige a estas empresas es que digan, ok, tú quieres hacer lo que se llama una due diligence, o sea, una auditoría, un análisis profundo de la tecnología, de los números, de las finanzas, de las ventas, de los clientes, etcétera. Muy bien, me tienes que poner encima lo que se llama una carta de intenciones, o en inglés una letter of intent, una LOI, una LOI, que es como se conoce en el argot, en el mercado, este tipo de cartas. Es una carta en la que básicamente te dicen, mira, estoy interesado en comprarte esta compañía, este acuerdo es non-binding, esto significa que no es obligatorio comprar, pero hay una serie de premisas que ponemos a colación. Una de ellas es un precio aproximado, es una preoferta, es una carta de intenciones que dicen, yo por este precio querría comprar esta empresa si se cumple una serie de condiciones, ¿vale? Esas condiciones normalmente son muy laxas, quiere decir que se pueden salir con cualquier excusa, ¿vale? Pero ya denota un interés. De hecho, me decían
las compañías con las que he estado hablando, que normalmente su ratio de éxito, o sea, desde que pongo una carta de intenciones a compro la compañía, estamos hablando del orden del 90 y tantos %. O sea, la gente va en serio cuando pone una carta de intenciones, es algo serio, al menos aquí en Estados Unidos. Entonces, esta carta de intenciones básicamente lo que dispara es un proceso, como hemos dicho antes, muy laborioso, muy complicado, que es la due diligence, que insisto, mira la compañía de arriba abajo, ¿vale? En función del tipo de compañía, pues será más exhaustivo en un tema financiero o en un tema tecnológico, ¿vale? Pero es francamente muy tedioso, que paraliza la compañía. Si eso se produce y básicamente la compañía dice, sí, lo que me dijiste que tenías, me sigue pareciendo interesante la compañía, vamos a ejecutar, entonces lo que se produce es el momento, otro momento clave, hay muchos en ese proceso, el momento de la negociación final, que es la redacción del contrato de compraventa, ¿vale? Este es un proceso que puede durar mucho, en el que tienes que preparar un buen presupuesto para abogados, especialmente aquí en Estados Unidos, porque es tedioso, largo y además de unos niveles de paranoia cercanos a la locura. Sí, hay lo que se llaman unas cosas que se llaman los reps and warrants, ¿no? Que es ahí donde las compañías tienden a poner cláusulas para protegerse en caso de, y esos casos a veces son auténticamente demenciales. Pero bueno, hay que lidiar con ellos, hay que lucharlos. Uno de los consejos que siempre doy es luchar cada uno de los puntos para luego saber que algunos los tendréis que ceder y saber dominar muy bien. He hecho un máster en Derecho Mercantil porque hay que saber cuáles puedes ceder y cuáles no. Hay muchas cláusulas. Hay otro dicho aquí en el Silicon Valley que dice, yo te pongo tú haces el term sheet, se lo dicen a los emprendedores, tú haces el term sheet que yo hago el contrato. Cuidado, el contrato puede deshacer por completo esa oferta, ese term sheet que tenías inicialmente, ¿no? Hay que leérselo todo. ¿Y qué puntos llevas a negociar en ese contrato? ¿El precio? Bueno, en ese contrato el precio, la forma de pagar, es muy importante la forma de pagar, que luego hablaremos un momento de ello, ¿no? No es lo mismo pagar en efectivo que pagar en acciones, en cromos, que digo yo, o pagar en diferido, ¿vale? Que son los famosos earnouts, o sea, te pago en base a un rendimiento futuro, etcétera, ¿no? Que se parece más a un bonus que a una compra de la compañía. Entonces hay que ir con mucho cuidado en qué cosas, ¿no? Se define ahí cuál será tu involucración en el nuevo puesto normalmente, se define ahí cómo te van a retener, se define qué cláusulas pueden romper el contrato, quién garantiza que todo lo que ha pasado durante la due diligence realmente se va a mantener en un futuro, etc. Al final, la gente lo complica mucho, pero no es tan complicado. Hay un objeto, que en este caso es una compañía, una entidad, que alguien la quiere comprar y quiere asegurarse que lo que compra es lo que él pensaba que era la compañía, ¿vale? Y eso no es no está nunca meridianamente claro. No lo tiene ni el propio emprendedor, lo va a tener el que lo compra, ¿no? Es muy complicado, porque hay, ejemplo, el valor de la cartera de clientes. Tienes 100 clientes, ¿qué valen esos clientes? No lo sé, hay que evaluarlo y hay que crear un criterio. Hay muchos criterios para valorar la cartera de clientes o valorar, por ejemplo, para una empresa de software, si estamos hablando de una empresa de servicios, es distinto. Cada mercado tiene una valoración distinta de cómo llegar a un justo precio y cómo protegerse de que lo que está comprando es lo que pensaba que era la compañía. ¿Vale? ¿Qué consejos le darías a alguien en este proceso de compra-venta? O sea, ¿cómo habría algo que hubieras hecho diferente? No hubiese empezado. No, a ver, hay muchos errores, cometes muchos errores y muchas veces, aún viniendo de experiencias de haber vendido otras compañías, cometes otros errores porque el entorno cambia. Un ejemplo, en mi caso, vendimos Password Bank en el Silicon Valley habiendo ya creado la compañía inicialmente en Barcelona. Y eso parece una tontería, parece que es lo normal. Yo creo una compañía y creo una filial en Estados Unidos. En mi caso particular era distinto porque yo era residente tributario en Estados Unidos, porque fui yo el que vine a abrir la filial en Estados Unidos. Bien, a nivel personal, tributariamente fue muy poco eficiente porque en Estados Unidos la legislación protege o se cuida muy mucho de que alguien pueda tener como residente fiscal americano, sea americano o extranjero es igual, pero residente fiscal, que tenga
acciones mayoritarias en una compañía extranjera que a su vez tiene una filial en Estados Unidos. Esto es peligroso porque genera lo que se llama un loophole, genera un vacío legal en el que podrías colar el no pagar impuestos. ¿Y cómo lo solucionan? Incrementando los impuestos de una manera salvaje, ¿vale? Y ahí yo pequé. ¿Qué hubiese hecho distinto? Cuando me vine para acá no hubiese hecho el crear una filial, hubiese hecho lo que se llama un Delaware Flip, o un flip básicamente de los headquarters. Hubiese movido los headquarters de Barcelona a California o a Delaware, a cualquier estado que... Para que comprasen una empresa americana en vez de una empresa española, ¿no? Correctísimo, correctísimo. O sea que lo que recomiendas es montar aquí la sede principal, en cierta manera. Sí, en el caso de ser posible. En mi caso, o sea, esto no aplica a todo el mundo. Ejemplo, no aplica si tú estás viviendo en Barcelona o estás viviendo en México, en Ciudad de México, y tienes una filial en Estados Unidos, es perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Porque no tienes una doble imposición. El problema aquí viene cuando tú tienes una posesión en España, España te tributa ahí y tú tienes una tributación también en California, ¿vale? Otro tema, no es lo mismo estar en California que en Miami, en Florida. En Florida las tasas son distintas que en California. De hecho, en California son de las más altas del país porque añaden un tramo estatal muy alto, que además no se compensa con el tratado no tiene tratado, California no tiene tratado de doble tributación con España, por ejemplo, o con básicamente prácticamente nadie, porque no es un país, con lo cual pagas y ya está, no lo puedes compensar, ¿vale? Este sería uno de los primeros y grandes. Yo siempre digo que hay que planificar para el éxito, ¿no? Cuando hicimos todo el proceso de venirnos para Estados Unidos, planificamos el mover la compañía, el que fuese eficiente para la compañía, que fuese eficiente para el inversor, pero no para que fuese eficiente para el promotor, para el emprendedor, y no lo fue. Y porque no es que no nos lo creyéramos, pero no le dimos la importancia, dijimos ya lo haremos más tarde. No. Consejo, planifica, si esto va bien, ¿cómo va a quedar tus finanzas? Empieza a analizarlo desde el primer día. Esto ya es un poco como curiosidad. Por ejemplo, si vendes la compañía por $1 millón y, bueno, imagínate que eres el único fundador, en Estados Unidos, ¿qué tendrías que pagar? ¿Como un 40%? No, menos. Mira, el tramo fiscal federal, ¿vale? El que todos los estados, estés donde estés, pagas, incluido Delaware, que quiero hablar de Delaware, que es un poco un mito, que como paraíso fiscal, es un paraíso pero legal, no fiscal, porque protege al emprendedor. Tú pagas aproximadamente un 24%, aproximadamente, ¿vale? Esto va cambiando, no mucho, pero va cambiando en 21, 24%, etc. ¿Y en España es mucho más alto? No, en España es aproximadamente igual. Esto ha ido cambiando. Ha llegado a estar al 15, luego pasó al 18, luego al 21, ahora creo que está en el entorno también parecido al americano. O sea, está en estos entornos, ¿vale? Lo que es tributación pura y simplemente lo que tributa la parte federal, ¿vale? En California tenemos otro tramo que hay que añadirlo, ¿vale? Que va desde el 9% hasta el 15% más o menos, y dependiendo del nivel de ingresos, pues te aplican uno u otro, que se suma. Luego estás hablando de que te vas a un 30, sí, más o menos, un 30 y algo por ciento, en el peor de los casos. Es muy ¿vale? parecido a un salario aquí, casi. Un poco más bajo, yo creo. No, aquí en Estados Unidos pagas más, también tienes ese tramo inicial y luego tienes el tramo californiano. No, es más alto. Aquí en impuestos pagas más, como igual que en España, pagas más por la renta del trabajo que por la renta del capital, Claro. ¿vale? Que es lo que estábamos hablando. Claro, otro de los consejos, yo no lo he hecho, sigo sin hacerlo, pero lo que normalmente todos los gestores acostumbran a aconsejar a los emprendedores es crea una pseudo patrimonial, no se puede decir así porque queda feo, pero una compañía en la que gestione tus acciones, ¿no? Es mucho más eficiente financieramente. Sí. Antes has comentado el tema de Delaware. ¿Es obligatorio, por ejemplo, si te vienes a Estados Unidos,
y estás viviendo en California, pagar impuestos en Delaware y California, ¿sabes cómo funciona Sí, eso? sí, esto es muy interesante. Primero, Delaware no es que sea un paraíso fiscal per se, es un paraíso porque protege muy bien al emprendedor, ¿vale? Pero, porque yo pago impuestos en California. O sea, tú pagas impuestos donde vives. Tú puedes declarar la compañía, constituir la compañía, por ejemplo, en Delaware, como es nuestro caso. Pero la compañía, al final, tú pagas impuestos por donde operas. Por tanto, es exactamente igual donde están. Los impuestos que nosotros, que pagamos impuestos en Delaware, son los impuestos simplemente de constitución, que eso sí son baratos, eso sí que son muy eficientes. Pero cuando vendemos en California, cuando vendemos en Washington, en Florida, en Nueva York, exactamente igual. Pagamos los impuestos que tocan en cada uno de estos sitios, por la operación. Es curioso porque yo digo, bueno, si un emprendedor se viene aquí a California, decide montar la empresa en Delaware y sus clientes están en Latinoamérica y en España, ¿tiene que pagar impuestos en Delaware o en California también porque está viviendo en California? California. Okay. California. En Delaware básicamente lo que paga son unos impuestos, por así decirlo, que pagan la parte administrativa. Pero la parte de ventas, los impuestos sobre ventas, los impuestos sobre beneficios y demás, los pagas donde tú vives, donde tú resides, ¿no? Donde reside la compañía. Vamos, que no es cierto que puedes montar una empresa en Delaware y pagar impuestos, no pagar impuestos porque estás en Delaware. No, esto yo no lo he visto. O sea, si hay una manera de hacerlo, yo no sé hacerlo. Yo primero tendría que vivir en Delaware y la compañía tendría que tener operaciones en Delaware, o sea, tener su residencia. No, lo digo porque hay muchos emprendedores que deciden, como no ser residentes y montar su sociedad en Delaware y facturar para Latinoamérica, pero no están viviendo en Estados Unidos. Claro. Ahí es otro tema. Es claro, otra vez, cada caso es muy particular. Claro. El no vivir en Estados Unidos es otro caso totalmente distinto, porque insisto, la recomendación que diría es hablad con un CPA americano que os diga exactamente cómo van a ir, en vuestro caso concreto, los impuestos. Pero en el caso Delaware tiene unas ventajas muy importantes, pero las más importantes no son las financieras, que hay algunas, sino simplemente las de protección al emprendedor. Yo siempre recomiendo que se haga una constitución en Delaware y la operación donde tenga que ser. Donde se opere. Donde se opere, donde tengas las oficinas, etc. Okay. Cuando vendiste tu compañía, ¿podrías mencionar algunos números, por ejemplo, qué se suele esperar o por cuánto puedes llegar a multiplicar o dar algunos ejemplos? Claro, puedo dar ejemplos de lo que yo conozco, pero esto va cambiando. Esto claro. es fluido, es líquido, ¿verdad? La valoración de las compañías es un arte, no es una ciencia, porque va cambiando. La misma compañía vendida hoy o vendida dentro de 3 meses vale distinto, no solo porque factura más o menos, sino por la coyuntura del mercado, ¿vale? O por lo que se estila o por lo que ha pasado antes, por las expectativas. Es muy complicado. Pero hay algunas, lo que llaman aquí las rules of thumb, ¿no? Las reglas así más o menos. No es lo mismo un negocio que vende hierro que un negocio que vende software. No es lo mismo una empresa que vende software en modo SaaS, en modo suscripción, que en modo una cuota por usuario, un precio por usuario. Cada pequeño nicho, cada pequeña variante tiene su fórmula. Y no es lo mismo comprar una compañía que está en la curva de hype, que se llama, ¿no? En la curva de excitación, en la que ahora si tú tienes una compañía de blockchain que está muy de moda o de inteligencia artificial, probablemente tendrá un surplus, tendrá un factor multiplicador más alto que una compañía que fabrica chips, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes esperar? Lo que yo he visto en el mundo del software es que un multiplicador de 7 veces, 10 veces la facturación hoy por hoy ya no se está dando. Se están estilando cosas del orden de facturación, multiplicar de la facturación entre 4 y 6 veces. Eso es lo que se está estilando ahora, la facturación en compañías de software. Pero, por ejemplo, hay algo que creo que a nuestra audiencia podría interesarle.
es que, por ejemplo, ya habían dicho, ya no se invierten en PowerPoints, ¿no? Lo que pasa que hay veces que he visto excepciones, o sea, siempre hay excepciones donde quizás una empresa no tiene mucha atracción, pero ha llegado a un problema, a una necesidad que todavía nadie está resolviendo y son los primeros, y en ese caso quizás pueda haber una excepción, ¿no? Sí, hay excepciones y dentro de la excepción hay excepciones a la excepción. Claro, si yo soy amigo o soy vecino o conozco a alguien que conoce muy bien a Vinod Khosla y Vinod Khosla se enamora del proyecto, puede pasar que yo le venda un proyecto en PowerPoint. Pero eso son las excepciones, son lo que llaman aquí los outliers, ¿no? Las excepciones de la excepción. Tiene que darse una serie de carambolas para que eso suceda. Lo normal no es así. Lo normal es verdad que tú para levantar dinero pues tengas que buscar family, friends and fools para que te inviertan un poquito, empezar a hacer algún prototipo, un MVP, un producto lo más pequeño posible para conseguir algunos clientes y demostrar tracción y demostrar que sí, que la gente quiere tu producto, ¿vale? Y a partir de ahí las cosas ya se simplifican. Eso es lo normal, en lo que le pasa al 95% de la gente. Y hay gente muy bien conectada, gente muy hábil, que también la hay, muy inteligente, o gente que tiene realmente algo muy concreto o un conocimiento muy concreto que hace que con un PowerPoint se pueda levantar. Sí se puede, pero son las excepciones. ¿Vale? No, es que siempre hay casos de ingenieros muy talentosos que, por ejemplo, pues el caso de Confluence en LinkedIn, que crearon Kafka y es una empresa, es un unicornio. Y claro, porque lo estuvieron probando, validando ahí con una infraestructura enorme, entonces luego se sacaron y claro, lo mismo no tenían todavía clientes o no estaban facturando, pero tenían una tecnología que había costado mucho tiempo desarrollar y que era muy eficiente y funcionaba muy bien. Entonces, y como venían también de un background de como un sello que era LinkedIn o Facebook o Google, eso ayuda mucho. Pues también ayuda, ¿no? No, absolutamente. Haber trabajado en una de estas compañías te da un marchamo, te da un prestigio y una credibilidad, y además te da ciertamente unos contactos que te expone a una serie de personas y una serie de tecnologías que probablemente te dan una ventaja competitiva con el resto. Sí, cierto. Claro. Cierto. Pues nada, muchísimas gracias, Roger, por tu tiempo. Por invitarme. Si te quieren contactar de alguna manera, ¿te buscan por LinkedIn? Sí, en LinkedIn, Roger Casals, CEO de Plaza, me vais a encontrar muy fácil. Muy bien, pues nada, Roger, esperemos que sea todo un éxito tu proyecto. O que sea un fracaso exitoso. Un fracaso exitoso, así. Un placer. Muchas gracias.